Y es una porción del Antiguo Testamento, como en el libro de Jeremías decía que la gente había paz y paz, pero no había paz. Y dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hablemos al Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, con entendimiento, Señor, por la gracia que hemos recibido del Espíritu Santo, Señor, porque esta palabra no es de interpretación privada, pero que también se debe de entender con la gracia de parte de tu Espíritu Santo. Gracias te damos porque Él es el que nos revela. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, que es el que nos ha venido a salvar. Y no solamente eso, sino que cuando murió y ascendió al Padre, Él intercedió para que enviaras al Espíritu Santo. Y Él es el que nos recuerda de todo lo que de lo que Jesús nos dijo. También es el que nos redarguye, es el que nos instruye, es el que nos dirige en tu palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como hemos estudiado lo que es el libro de Romanos, y próximamente vamos a retomar el estudio que hemos tenido del libro de Romanos para concluirlo, pero aquí Pablo nos está hablando de la condición de todo ser humano antes de Cristo, por supuesto. Pablo nos muestra la condición de todo ser humano antes de Cristo y que no tenía una verdadera paz. Mire lo que dice el versículo 17, dice, y no conocieron paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos no conocían la paz. La paz del mundo es mientras que yo tengo trabajo, tengo paz. Mientras tengo dinero, tengo paz. Mientras tengo salud, tengo paz. Pero esa no es la paz de la que el Señor nos habla. La paz que sobrepasa todo el entendimiento es de que a pesar de las circunstancias que estoy pasando, tengo esa paz que sobrepasa el entendimiento. La paz no es ausencia de problemas, hermanos. La paz va más allá, esa paz que viene de parte de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Por eso menciona que sobrepasa el entendimiento. Es esa paz que cuando nosotros estamos viviendo en una situación apremiante, como sepultando a un ser querido, como viendo, por ejemplo, la enfermedad de un hijo, o nosotros mismos estar experimentando escasez, una tribulación, tenemos paz delante de Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros. Hablo de esa verdadera paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que solo Jesús puede dar al reconciliarnos con el Padre. Aquí Pablo está mencionando de la condición de todo ser humano, pero en el mismo capítulo dice, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fijan cómo todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Pero que ahora, ese versículo 21 habla un pero ahora. Y habla de creer, de que esa paz está dispuesta para todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 5 nos menciona Pablo, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es esa paz que usted y yo como cristianos experimentamos día con día, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Lo peor sería que conociendo al príncipe de paz, como menciona Isaías, que nacerá un hijo, dice, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, será llamado su nombre príncipe de paz, Padre eterno y los atributos que él tiene. Pero nos habla de que Jesús es el príncipe de paz. Dice, lo peor sería que conociendo al príncipe de paz nos olvidáramos nos olvidáramos de él, cuando el temor nos embarga por perder lo que tenemos o lo que creemos tener. Sin duda, somos testigos al escuchar las noticias, al ver los noticieros, cómo la gente está perdiendo su trabajo. Y no digo uno, dos, son millones de personas que están perdiendo su trabajo ya. Eso sí es algo alarmante, hermanos. ¿Por qué no darle gracias a Dios porque hasta el día de hoy usted sigue teniendo trabajo? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Todos tenemos trabajo aquí? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Bueno, pues gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Tal vez sus horas se disminuyeron o tal vez le bajaron el sueldo porque la compañía está pasando por un tiempo apremiante, un tiempo difícil y están considerando, bueno, pues no despedirlo, por eso le bajaron las horas para el poco trabajo que haya, poderlo compartir con todos sus compañeros de trabajo. Tal vez le bajaron el sueldo porque si no lo hacen así la compañía va a ir de quiebra. No sé, tal vez una situación que el mismo dueño de su compañía o vamos a decir la corporación de la compañía han decidido, considerándolo usted, para no correrlo o para no correr a alguno de sus compañeros de trabajo, porque después sería peor. ¿Por qué? Porque es como una fichita de dominó, va cayendo uno y luego otro y luego otro. Hay algunas compañías que definitivamente lo mejor que pudieron haber hecho es cerrar la compañía porque ya estaban endeudados y ya no podían sostener. Si hay algo que hemos visto de que es el área en la cual ha sido más afectada por esta pandemia es lo que es el trabajo donde se emplea el entretenimiento. Por ejemplo, los cines, donde va la gente a bailar, los restaurantes, vamos a decir lo que en los estadios de fútbol, de béisbol, ya la gente no se puede reunir para disfrutar de un juego de fútbol o béisbol. ¿Por qué? Porque no se pueden congregar muchas personas, no pueden estar juntas al mismo tiempo. Pero mire, detrás de todo esto yo veo más que la soberanía de Dios. Porque si había un Dios en el cual había desplazado al mismo Dios, un Dios terrenal, quiero decir, que había desplazado al mismo Dios soberano y creador de todas las cosas, es el Dios entretenimiento. Y Dios está tratando en esa área al mundo para que entendamos todos. Sin duda, mire, por eso muchas iglesias están vacías, porque el tiempo que antes se dedicaba para ir a la iglesia, el tiempo en lo que era el domingo consagrado para ir a la casa de Dios, ahora la gente se va al mall, se va al restaurante, se va de aquí, se va de allá, y ese tiempo que era para Dios, ahora lo están usando en otras cosas. Por eso, mire lo que menciona el mismo apóstol Pablo cuando menciona, dice, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda. ¿Qué no estás entendiendo? Dice, no hay quien busque a Dios. Hemos sido testigos también de cómo ha habido una promulgación de la palabra de Dios a través de los medios sociales, en la televisión, hasta en la televisión. Hemos sido testigos cómo algunos noticieros han puesto hasta un salmo ahí. Digo, hasta en las cadenas americanas. Hay algunos otros que han hecho, por ejemplo, prende usted su teléfono y le salen versículos, o le sale, es más, de gente que ni siquiera era cristiana,
y están compartiendo o están escuchando la palabra de Dios. Pero a final de cuentas vamos a darnos cuenta a ver si entendieron o no. Nuestro anhelo como iglesia es de que la gente se acerque a Dios, ¿no es cierto? Amén. Que conozcan de Dios. Y ese es nuestro deseo. Pero Pablo aquí dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué es lo que pasó hace una semana cuando dijeron, no, vamos a levantar la contingencia, al menos en el estado de Texas? La gente se arrebató a ir a los parques, a lugares públicos, sin considerar su propia seguridad, y andaban sin mascarilla. Yo fui testigo de eso la semana pasada, y ayer que tuvimos que salir, mi hija y yo, a hacer unas compras que teníamos que hacer. Entonces nos damos cuenta de que pues nada más casi ella y yo traíamos mascarilla. Y dije, bueno, ¿qué no están entendiendo? Ahora, esperemos que todo esto mengüe, es nuestro deseo, ¿no? Pero dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y recuerden de que los portadores de este virus somos nosotros. El arma que está usando este virus somos nosotros mismos. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Así de que algunos, al desviarse, se dejaron llevar por la corriente del desánimo, otros por la falsa seguridad se confiaron y se perdieron. Vemos como hoy muchos, y no quiero abundar mucho en lo que es la pandemia, pero es que no podemos pasar por alto esto, porque el propósito de Dios es de que entendamos. De nada serviría pasar por esta contingencia, esta cuarentena, haber pasado esta pandemia si no hemos entendido. Y mi trabajo como pastor es de enseñar e instruir para que entendamos, y obviamente al entender tenemos que corregir, se supone, ¿no? ¿Amén? Ahora, eso es lo que Dios ha querido hacer en nosotros. En los demás, bueno, es más que juicio, y en nosotros trae la intención de corregirnos y de instruirnos. Obviamente que Dios quiere que todos se salven, y Dios ha permitido todo esto para que gente que no conocía de Dios conozca de Dios, y sin duda habrá gente que se va a acercar de todo corazón. Yo lo creo, porque Dios es soberano y Dios es perfecto. Se apresuraron para hacer el mal, lo que nos enseña Pablo, creyendo que tenían paz y seguridad. Mire lo que dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Quiere decir que Dios, al mostrarles quién era Dios, el Dios creador de todas las cosas y que es soberano, a pesar de todo eso, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Estaba la opción, dice, entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la puerta de la perdición. Estaba la opción para ir a la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, para ir con Jesús, ir a la verdad. Pero la gente decidió irse al camino de la perdición. Por eso menciona, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Dice la escritura en Isaías 35, dice, y el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se perderá. Andando en Cristo Jesús, no se perderá. Entonces vemos cómo no conocieron camino de paz, no tenían paz, y si no tenían paz, tampoco seguridad. Porque esa paz es la paz que nosotros experimentamos, es la evidencia de que hemos confiado, creído. Por eso habla de que, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe, de creer en Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, a Jesús en su corazón, usted experimenta esa paz. Usted escucha esa vocecita, yo estoy contigo todos los días, y ve las noticias y ve que la gente está perdiendo su trabajo, la gente se está contagiando, la gente que está muriendo, y usted,
ay, está pasando todo eso, pero como que hay algo que lo protege. Ahora, no es de jactarnos porque nosotros sí y aquellos no, no, esa no es la intención de Dios. La intención es de que sigamos firmes. Por eso menciona, dice, en esto compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. A un hombre prudente dice que oyó e hizo. De nada serviría oír y no hacer. De nada serviría experimentar algo que nadie había experimentado antes, lo que es esta pandemia mundial, y no haber entendido, y no hacer lo que Dios nos dice, corregir. En el Antiguo Testamento está lleno de lecciones. Mire, el Antiguo Testamento son lecciones que desde Génesis hasta Malaquías, todos son lecciones para nuestra vida. Y hubo gente que murió, hablamos de que 20 y tantos mil Dios mató. Hubo de otras naciones que Dios destruyó. Todo eso se escribió para nuestra enseñanza, fíjese. Es lo que dice la Escritura. Para que ahora, con la revelación del Espíritu Santo, ahora nosotros experimentemos esa gracia y la valoremos. Ese regalo inmerecido. ¿Qué si le hubiera tocado a usted haber nacido en el tiempo de Sodoma y Gomorra? Usted hubiera dicho, no, yo no iba a andar ahí. No, iba a andar, usted y yo, porque el pecado mora dentro de nosotros. Ahora, no quiero a todos echarnos ahí, no, pero es lo que quiero que entiendan. Por eso Pablo enseña esto, no hay un justo ni siquiera uno. Y habla antes de Cristo. Por eso mencionó desde el capítulo 1 que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia que se rebelan contra la verdad. No le hicieron caso al Creador. Y usted podrá decir, no, yo sí le hubiera hecho caso. No, hubiera estado en lo mismo. ¿Saben por qué ellos no pudieron? Porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Por eso debemos de valorar la revelación que tenemos a través del Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo lo tenemos a consecuencia de que Jesús cumplió y obedeció a su Padre, que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso menciona Pablo, antes de Cristo, ninguno, entiéndalo, ni María, ni nadie, pero es a través de Cristo Jesús, dice, pero ahora, de ahí, ahora sí. En el Antiguo Testamento está lleno de lecciones para nuestra vida, que podamos aprender de los errores de los demás. Hoy veremos la vida del pueblo de Judá a través de la pluma del profeta Jeremías, para saber cómo no entendían las advertencias de Dios para que corrigieran sus vidas. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 8. Aquí habla el profeta Jeremías de parte de Dios. Dice, les dirá, versículo 4 y 5, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ahora, si lo leemos así, como que, bueno, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, para entender estos versículos tendremos que estudiar su contexto para entender el cómo, cuándo, dónde y por qué de estos versículos. Y como pues el tiempo apremia y no podemos extendernos tanto, para entender esto, mire, el libro de Jeremías, el propósito del libro de Jeremías, tal vez allí en su Biblia si es una Biblia de estudio, puede encontrar el propósito en el bosquejo de ese libro. En el bosquejo de este libro, yo tengo en mi Biblia, que es Diario Vivir, dice, el propósito, exhortar al pueblo de Dios a que se aparten de sus pecados y vuelvan a Él. Dice, habla del marco histórico. Jeremías ministró durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. La nación se deslizaba con rapidez
hacia la destrucción y el final de la conquista de Babilonia en el 586 a.C. Jeremías, en el año 627, Dios llamó a un hombre llamado Jeremías para amonestar al pueblo de Judá, para advertirles del eminente peligro de que Dios los entregaría en las manos de sus enemigos por apartarse de su ley y por caer en la idolatría y en su libertinaje. Pero ellos no quisieron escuchar y se burlaban de Jeremías y hasta lo maltrataban. Hay algo que conocemos del profeta Jeremías, es de que era el profeta llorón. ¿Por qué lloraba? Bueno, lloraba porque veía lo que mencionaba, el eminente peligro en el cual iba a venir de parte de Babilonia para llevarse cautivo al pueblo de Judá. Y vemos cómo Jeremías insistía, arrepiéntanse, y lloraba, sentía esa empatía. Y es lo que la iglesia de hoy debería de sentir por la gente que se está perdiendo. De que aún así sea una persona muerta por coronavirus, nos debe de poder. ¿Por qué? Porque son creación de Dios, para empezar, y que son un ser humano, y que que Dios los creó a la imagen y semejanza de Él. Sin embargo, tampoco podemos creer por ellos. Pero se imagina, por ejemplo, desde que comenzó esto en la China, también Dios envió a Jesucristo para morir por ellos. ¿Está conmigo? Sí. Dios no hizo acepción de personas. Dice que de tal manera amó Dios a los chinos, a los mexicanos, a los toltecas, los mecas, a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que todos estamos perdidos, como nos enseñó Pablo. Fíjese que en el capítulo 6, para avanzarle, en el capítulo 6, versículo 8, mire cómo dice Dios, dice Jeremías, de parte de Dios, dice: corrígete, Jerusalén. Jeremías capítulo 6, 8 dice: para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en la tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como la vid del resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los samirientos. Para este tiempo ya el pueblo de Israel ya había sido, después del reinado de Salomón vino su hijo y dividió el reinado. Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, las 10 tribus y las 2 tribus al sur, que es donde está Judá, lo que es Jerusalén. Pero más adelante vemos cómo el pueblo de Israel, que había sido exhortado también de parte de Dios para que se volvieran al Señor, no quisieron. Entonces Dios permitió al pueblo de Siria para que los conquistara y los dispersara por todo el mundo. Es el pueblo de Israel. Ahora, las 10 tribus. Pero en la tribu de Judá, por eso les dice que no te pase lo mismo que a Israel, y les da la advertencia: corrige, por favor. Es Dios haciendo un clamor: por el amor de Dios, corrige tu mal camino. Y es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Mire lo que dice en el versículo 11, dice: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, y la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. ¿Qué es lo que va a derramar? La ira. Dice igualmente: porque será por tanto porque será por preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿Sería qué? Preso. Para entenderlo a lo contemporáneo, podemos entender de que estar aislados, estar ahí, no estás entendiendo, te va a tener preso en tu propia casa.
Y bueno, aunque nosotros ya hemos pasado por esa contingencia, al menos por ahorita, vemos cómo en México está en su mero apogeo. Lo que es esta semana pasada y hemos visto cómo no salgan por favor, porque están en el pico de lo que es el contagio. Mire lo que dice en el capítulo, mire lo que dice el versículo del 12 en adelante, dice: y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entiéndase, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, ¿sí? Para acomodarlo el día de hoy. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué era lo que escuchábamos hace unos meses, esos falsos maestros, falsos apóstoles o pseudoapóstoles que te llevaban a qué? A la avaricia, a la codicia, el reino hoy, vive tu vida, y te lo disfrazaban con uno u otro versículo, pero no te confrontaban con tu pecado. Todos los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, confrontaban, traían juicio. Nadie te decía lo que tú querías escuchar, lo que se conoce en Malaquías Miqueas, lo que son profetas de almohadilla, profetas que les decían a los reyes lo que ellos querían escuchar. A ellos sí los exaltaban, pero cuando venía un verdadero profeta de Dios, decía, así dice Jehová, corrige, endereza tu camino. Y hubo un rey que no creyó, dijo, no te creo. Bueno, si vuelves de la guerra, Dios no ha hablado por mí. ¿Y qué creen? No volvió. Así es, cuando es un verdadero profeta, dice también la Escritura, dice que se debe de cumplir al 100% lo que dijo el profeta de Dios. Un 99.9% lo hace inválido, porque Dios no está a ver si le atino, a ver si no, Dios lo que dijo lo cumple. Así de que vemos cómo venía el juicio y les estaba advirtiendo al pueblo de Judá. Dice, versículo 15, dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Como que les pregunta, ¿no te da vergüenza lo que habías hecho? Mire, hoy por hoy, por ejemplo, vamos así nada más por escoger nada más uno de los estados de esta nación, Luisiana, donde, hacen su festival, su carnaval, todo lleno de libertinaje, de la inmoralidad sexual, y vemos cómo están sus calles abandonadas ahorita. Pero espérese unas semanas después, unos meses después, y va a ver que va a volver todo a lo mismo como estaba. Escuche esa predicación que compartió el pastor Antonio Ortiz hace una semana, un poquito más a lo mejor, de qué serviría. Todos queremos volver a la normalidad, pero lo normal para nosotros eran los pleitos, era la codicia, la avaricia, y está incluyendo a la iglesia. ¿De qué serviría volver a la normalidad? Para ti eso era normal ya. No, Dios quiere que corrijamos como iglesia también. Como seres humanos que volteemos hacia arriba, Señor, ahí viene el Señor pronto. La ignorancia no nos va a excluir de esto. Dice, hace una pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, dice Jeremías. Dice, ni aún saber tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Todos preguntamos de lo que nos interesa, ¿correcto? ¿Está conmigo? Ok. Si usted hace las preguntas correctas, recibiremos la respuesta correcta. ¿Cuáles no son las senderas? ¿Cuál? Algunos preguntarán, ¿cuál sendera? ¿Quieres ir al mall? ¿Quieres ir al baile? ¿Quieres ir acá? Vete por aquí, vete por acá. Prende
Ve los anuncios en la televisión y te van a decir a cuál sendera van a ir. Pero si preguntas cuáles son las sendas antiguas y correctas de parte de Dios, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Entonces dice, paraos en los caminos. Quiere decir, detente. No sigas andando como todos los demás. Paraos en los caminos. Dice, y mirad, observa. ¿A dónde te está llevando? ¿A dónde los está llevando ese camino? Este otro camino, este otro camino. Y luego dice, y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Oiga, ¿cuál es el camino para ir al cielo? Pues, ¿cuál cielo? Algunos te podrán dar una respuesta correcta, algunos no. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Unos te van a decir, vente a mi iglesia, una iglesia grandota. Ahora, nada tiene que ver con iglesia grande o pequeña. ¿Está de acuerdo conmigo? Sino donde se predica la palabra de Dios, donde se te exhorta, donde te reprenden tu pecado. No te lo están apapachando. No. Confrontar el pecado. Entonces dice, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque ellos decían paz, paz, y no hay paz. Entonces aquí dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo es que podemos encontrar ese descanso? Pedro lo reduce en esto, lo que dice en Hechos capítulo 4, dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de recreo. Descansa en el Señor. Esto se llama tu sábado, tu sabbat, el día de reposo que está en Cristo Jesús. Amén. No en un día. Más dijeron, no andaremos. Pues, sígale pues por su camino de perdición. Es lo que dijo Judá, los de Jerusalén, los ciudadanos. No andaremos. El mismo salmista menciona, dice, rompamos sus ligaduras y echemos, dice en el Salmos, se lo leo, en el Salmos 2. Dice, se levantarán los reyes, versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Despojémonos de Dios, sigámonos en nuestros propios caminos. En Génesis capítulo 11 nos enseña cómo empezó la gobernabilidad del ser humano, cuando Dios había salvado a Noé y a su familia, y que les dijo, multiplicaos y fructificar la tierra, sojuzgarla, llenarla. Pero ellos dijeron, no, hagámonos una torre y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de parte de Dios otra vez. ¿Qué no entendiste? ¿No entendiste de las sendas antiguas? No, busquemos nuestro propio medio de salvación y vino la gobernabilidad del ser humano. No, hagamos a un lado a Dios. Busquemos nuestro propio medio de salvación. Como el gobernador de Nueva York dijeron, no, Dios no tuvo nada que ver con esto. Nosotros nos estamos salvando solos. Dicen eso en su corazón, no hay Dios. Mire lo que dice en el capítulo 7 ya. Dice Jeremías en el capítulo 7, dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Los confronta ahí. Iban a la iglesia, al templo. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Les está advirtiendo todavía. Dice, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Estoy en la iglesia,
Dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Les está diciendo, les está leyendo la cartilla. Cuando dice derramar sangre inocente, no solamente habla de matar a las personas, porque está hablando de sangre, sino que está hablando, para nosotros entenderlo, el odiar a otra persona. El que odia a su hermano, dice la Escritura, no ha conocido a Dios. Amén, hermanos. ¿Se fija cómo la gracia de Dios es cierto? Es como, ay, qué bonita la gracia de Dios. Sí, pero la gracia nos demanda más. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahí está, pastor. Ojo por ojo, me desquito. Sí, puedes desquitarte. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, ya en la gracia, que si te dan una mejilla, ponle la otra. Al que pida, dale. Ay, no me crean. Al que pida, no, dale la provisión que necesita. Sigue diciendo, dice, y dices que si obedecen, si corrigen, dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dice, he aquí vosotros confiad en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incendiando a Baal. Incensando a Baal, habla de que les prendían incienso a Baal. Dice, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, que simplemente les presentaron, mira, esta virgencita te hace el milagro, este santito te hace el milagro, o este Dios, mira que el Dios dinero, el Dios esto, avaricia, el Dios mundo, el Dios entretenimiento, vente a este Dios. Y dice, al Dios que no conocieron. Dios se manifestó, se dio a conocer desde una zarza al pueblo hebreo. Habían oído del Dios de su padre Abraham, pero no le conocían. Pero Dios se manifestó en Egipto y los conquistó en el desierto. Y aquí ya están en la tierra prometida. Ya eran pueblo de Dios. Y luego dice, andando tras dioses extraños que no conocisteis. A Dios sí lo habían conocido. Dios les habló desde el monte Sinaí. Dios les dio su ley, Dios les dio los decretos. Ya conocían a Dios, dice, versículo 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es como el no entender. Miren, como les digo, si nosotros podemos decir, esos hebreos, esos idólatras, mire, usted y yo, si estuviéramos en ese tiempo, anduviéramos en lo mismo. Tal vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿De casa? Sí, ahí anduviéramos. Porque Pablo enseñó, no hay justo ni aún uno, no hay quien se aparte del mal. Dice, versículo 11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Toman por inmunda la casa de Dios? ¿Que no hay palabra de Dios aquí? ¿Que no hay comida de parte de Dios? ¿Que no hay alimento? ¿Menosprecian a Dios? ¿Menosprecian la provisión de Dios? He aquí que también yo veo, dice Jehová, yo lo veo, dice Jehová, andad ahora en mi lugar, andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved que le hice y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová. Aquí ya va a hablar de las consecuencias, dice.
dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice a Silo. Miren, de nada les servía tener el templo sin conocer al que habitaba en el templo. Es como el hermano del hijo pródigo. Él estaba enojado porque su padre mostró misericordia con aquel arrepentido, su hermano menor, el hijo pródigo. Pero cuando el padre estaba haciendo fiesta, el hermano no quiso entrar. Y sale el padre a buscarlo y dijo, ¿por qué no entras? Mira, tu hermano regresó sano y salvo. Dijo, no, mira, se malgastó todo tu dinero perdidamente con rameras, y a mí no me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Dijo, pues no lo tomaste porque no quisiste. De nada serviría estar en la casa de Dios y no conocer a Dios. Es lo que Jeremías, de nada le sirve decir, este es templo de Dios, pero no conocían a Dios o menospreciaban su justicia. Es lo que pasa el día de hoy. Quieren las bendiciones, pero no su justicia. Porque lo justo es de que ustedes y yo nos vayamos al infierno por pecadores. Recibimos la gracia, ¿y qué? Dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir? Dios pone la llaga, pero también la cura. Dios permitió el coronavirus, pero también lo puede curar. ¿Quién dice amén? Sí, es cierto, hermanos. Pero ¿de qué serviría haber pasado por esto y no haber entendido? Sigue diciendo, traigo una mosquita aquí que me está... Es el diablo. Me quedé en el 15. Dice, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Aquí Dios está usando a Jeremías y dice, diles. Y luego Dios voltea con Jeremías, y ni ores por este pueblo. Y ahí ya son las consecuencias. Primero les dice, arrepiéntanse, conviértanse. Y a Jeremías, perdona. No, ya no los va a perdonar. Ahora sí ya viene mi juicio. ¿Y de qué serviría orar? Señor, quita el coronavirus, si todavía no termina Dios el proceso por el cual Él permitió esto. Y Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia también entienda. Mire, lo voy a decir así bien directo. Habrá algunos, híjole, Señor, dame la gracia para que lo reciban de parte de Dios. Habrá algunos que no vienen a la iglesia porque cayeron en su comodidad. Y hola, ¿cómo están? Digan, repitan conmigo, hermanos, los que están aquí. Hola. Hola. Es para usted. El que dijo, no, yo me quedo aquí tranquilito. Ahora, voy a hacer una pausa. Habrá algunos que no pueden venir porque, como dije, para salvaguardar a los niños. Okay, usted está exento de esta exhortación. Pero habrá algunos otros que dijeron quedaron en su comodidad, ahí bien a gusto, en su silla reclinadora ahí. Ay, pastor, no va a estar echando. Sí, es usted. Si es que usted tenía la posibilidad y no vino y cayó en la comodidad, tal vez usted está todavía preocupado por el coronavirus. Sí, yo lo entiendo. Eso también está usted excluido, porque está en ese proceso, no está diciendo de que nosotros seamos más que usted. Pero no caiga en esa comodidad, porque tal vez, mire, si usted es de los que anda en la tienda por todos lados y no viene a la iglesia, esa exhortación es para usted. Pero si usted está en su casa, resguardado todavía, cuidándose de de no contagiarse, y todavía si tiene que ir a la tienda va protegido y va limitándose de contagios, usted está bien ahí en su casita, no se preocupe. Pero si usted es de los que andan para allá y para acá como si nada, y usted ha caído en su comodidad, es para usted la exhortación. Hola. Okay. Hacemos eso a un lado y seguimos adelante. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues,
porque no te oiré. Aquí habla ya cuando dice la Escritura, dice, no les des las perlas a los cerdos. Estoy hablando ya de un grupo de personas a las cuales se les predicó la palabra de Dios, se les está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, y ya están como que, ay, pastor, por poquito y me convences a ser cristiano, y no quieren, y no quieren, y no quieren. Ya Dios dice, ya ni ores por ellos, porque Dios también tiene un límite, porque hay gente que se indigna de la gracia de Dios. Se les compartió, se les dijo, se les está amonestando, inclusive han visto la bendición de Dios, la provisión de Dios, y muchos abusan de eso, hasta asisten a las iglesias por la oración o por la bendición, pero en cuanto así ya Dios dice, mira, ya ni ores por ellos. Yo tengo una lista ahí donde Dios me dijo, ya ni ores por este, ni por este otro. No me dio feo, pues Él me la dio. Ahora, son contados, no estoy diciendo que son contados, porque ya les compartí, y un día me dijo el Señor, no, y me llevó a esta escritura, y me llevó a su aplicación lo que dice en el Nuevo Testamento. Ya no le eches las perlas a los cerdos. ¿Les compartiste? Sí. Y Señor, y todo lo que, el tiempo que invertí con ellos, no te preocupes, es para que quede como testimonio de que no se puede parar delante de mí que no le di la advertencia de que se arrepintiera. Y yo descansé. ¿Me habían preocupado? No. Yo hice mi trabajo, es lo que estoy haciendo ahorita, confrontando, enseñando, dirigiendo, corrigiendo. Ya depende de ustedes. Amén. Paz de Cristo. Dice, versículo 17 dice, ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le está diciendo a Dios a Jeremías. Dice, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Aquí ya se está manifestando la justicia de Dios, y Dios hace una pausa para explicarle al profeta, por esto, ya no ores por ellos, porque mira lo que están haciendo. ¿Ya les enseñaste, verdad? Sí. ¿Ya les exhortaste? Sí. ¿Les enseñaste, verdad? Sí. Entonces ya no te preocupes por ellos. Ahora hazte a un lado, ahora voy yo. Con misericordia, con amor, no, ahora es mi justicia, porque es uno de los atributos de Dios. Su justicia, mirar el amor de Dios y también la severidad de Dios. Habrá algunos que, como no entendieron, van a seguir ahí y no van a experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento como nosotros. Ahora, fíjese, todo lo que Dios les había enseñado, apártense de dioses ajenos, no permitan que sus hijos se casen con inmundos, o sus hijas no los entreguen con los inmundos. Entiéndase, paganos, ¿sí? ¿Me explico? Lo que Dios les decía desde el principio en la ley, apártense, por eso los sacó de Egipto. Dios los hubiera podido salvar ahí o librar de la esclavitud, pero ahí en Egipto. ¿De qué serviría? Si iban a estar expuestos. Por eso Dios los apartó al desierto, para tener intimidad con ellos. Pero ellos no queremos al faraón, queremos melones, pepinos, pero queremos todo eso. Anhelaban todo eso. Anhelaban los dioses de Egipto. Ahora, mire lo que pasa. Ya vino el juicio de Dios, y ahora sí, dice en el capítulo 8, para entender ahora sí ya el capítulo 8, ahora sí podemos entender el versículo 4 y 5, dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve el camino. ¿Por qué cae la gente en un sentido natural? Por descuido, ¿no es cierto? Si usted está viendo por dónde va caminando, pues no se va a tropezar, ¿cierto? Esa es una. Otra es de que usted puede estar caminando sobre un camino desconocido y que desconoce la superficie. Por ejemplo, un puente colgante que se ve macizo y usted puede estar viendo dónde camina. Pero ¿qué si la tabla donde va a pisar usted está podrida y con su peso se va a caer? Eso es porque desconocemos, ¿cierto? Bueno, hay algunos que por ignorancia han caído. Es por estar en un lugar inseguro, un lugar débil. Y Dios
Dios ha permitido que nos deslicemos tal vez en otra congregación. No estoy hablando, espero y me explique, de que tal vez no estaba firme, tal vez era débil la superficie, tal vez usted veía que estaba mal el pastor, que estaba mal enseñando, la mala doctrina, y, está bien, hombre, está bien, y lo terminó ya con pare de sufrir, o con los testigos de Jehová, o con los mormones, o se regresó a las sendas antiguotas. Ahora, eso es porque ¿por qué cae la gente? Ahora, ¿pero qué hace cuando usted cae? Mire, yo me he tropezado y luego volteo a ver si alguien me vio. ¿Sí o no? Y aunque sea por vergüenza, me levanto. Y miren, si la caída fue pronta, el levantamiento es más rápido. Por vergüenza, ¿sí o no? Y hay muchos que por vergüenza, y ya me vieron, ahora sí regreso. Ahora sí, ya entendí. Y dice, pero dice esto, dice, el que cae no se levanta y el que se desvía. ¿Por qué se desvía? Algunos puede ser por ignorancia, porque desconocen. Pero lámpara es a nuestros pies su palabra, y el hombre que por torpe que sea andando en este camino, no se extraviará. Porque es seguro este camino. Por eso, en este caso, si se desvía, ¿qué? ¿Seguirá desviado usted? Ah, ya se va el pastor por allá, toda la congregación, yo voy por acá y va a manejar, adiós, y se sigue desviando. Pues no, si tiene sentido común para empezar. Usted regresa, ¿no es cierto? Si usted dice, voy a ir para Miami, y ya cuando acordó, ya terminó en Nueva York, ¿qué hace? ¿Que no se detiene? Ah, aquí hay unas torres. Desconozco aquí no en Miami. Y ahí dice, bienvenido a Nueva York. ¿Qué hace usted? ¿Se queda ahí? No. ¿Qué hace? Media vuelta y regresa. Lo que hizo el hijo pródigo. Él no dijo, ay, cuántos jornaleros en la casa, mi padre tiene abundancia de pan de aquí que perezco de hambre. Ok, y sigo. No, él regresó a la casa del padre. Y el que se desvía, ¿no se regresa? Dice, hace la pregunta, Dios dice, ¿no, el que se desvía, ¿no vuelve el camino? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde, de rebeldía perpetua, todo el tiempo estaban de rebeldes? Dice, abrazaron el engaño y no han querido volver. Siguen ahí desviadotes. Estamos tomando el ejemplo de Judá. Y por eso vino la consecuencia. Vino Nabucodonosor y súbanse, vámonos. Y como ovejas al matadero de Babilonia, hasta allá fueron a dar por desviados. Pero ya tenían la palabra, tenían la dirección. Sí, dice el versículo 6, dice, escuché y oí, no hablarán rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete contra ímpetu a la batalla. Aquí toma el ejemplo Dios de que un caballo que está adiestrado para la batalla, en cuanto su jinete nomás le hace un movimiento, o ya están, no sé si han visto las películas, pero esos caballos están instruidos para la batalla. No es lo mismo que para las carreras de caballos, para jinetear, para la coleadera, no, es un caballo que está adiestrado para la batalla. Y en cuanto el jinete hace un movimiento, y eso porque ya están todos alborotados y los caballos están como que, échemelo, suéltemelo. Y en cuanto el jinete hace el movimiento, el caballo se va solo. Y hasta el jinete, si es adiestrado, también ya tiene el arco listo, no tiene que estarlo ahí deteniendo. O ya tiene el rifle, o ya tiene lo que tenga, su armamento para pelear, la espada, la jabalina, lo que tenga. Pero el caballo está adiestrado. Y es en cuanto le dan la orden, ¡arre!, salen corriendo. En cuanto levanta la cuarentena, salen corriendo. ¿Sí o no?
Y si no ven las noticias, salieron corriendo a la playa, al parque. Pues no estás viendo. ¿Quién que se cae más? Mira, ve nada más las noticias. Les abrieron la puerta y salieron corriendo. Aquí no hay ninguno de esos caballos, ¿verdad? No. Dice, ¿qué han hecho? Dice, ¿qué? Mire, lo repito, dice, escuché y oí. Dice, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que dice la gente? No, yo no he hecho nada mal. Y no ven, o sea, creen que hay paz cuando no hay paz todavía. El que ha entendido vuelve a los caminos de Dios o conoce a Dios. ¿Qué dice la Biblia de esto? Aquí dice que los principios de dolores, habla de rumores de guerra, habla de epidemias, habla de enfermedades, habla de terremotos, en verdad Dios está hablando en nuestra vida como seres humanos. Y dicen, no, ¿qué he hecho? Yo estoy bien. Por eso se arremeten. ¿Qué he hecho? Nada. Cada cual se volvió a su propia carrera. ¿Qué decía Pablo? No conocieron camino de verdad, camino de paz. En cuanto les abrieron la puerta, vámonos, y ahí te ves. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y lo habla a la iglesia ya. Entienda de que es una lección para aplicarlo al día de hoy. Por eso, ¿qué extraemos de esto? Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Mire, no son 9 meses, es cuando la cigüeña dice que va a venir. No se crean, no va a haber un malentendido que sí entienda de que su bebé viene por la cigüeña. La cigüeña conoce su tiempo. ¿Por qué? Porque migra la cigüeña. Obviamente de los tiempos, cuando viene el frío, emigran y los ven, van volando. La golondrina conoce su tiempo. Dice, la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. ¿Qué significa esto? Miren, ellos no tienen un calendario. Ay, marzo 21, el día de la primavera, corre, apúrate porque ya es el día, vámonos, córrele. No, ellos se manejan por instintos. Y mire cómo el reino animal, digo reino animal para entender, el reino animal cómo nos da lecciones, que ellos no tienen la inteligencia, el intelecto que nosotros tenemos, que razonamos. Ellos se manejan por instintos. Si usted ve un video de que un perro abrió la puerta, es un instinto. De que está triste, sí, porque también tienen sentimientos, tienen una emoción natural, no es de que tenga los sentimientos de nosotros o las emociones de nosotros. No, ellos no tienen esa alma que nosotros tenemos. Nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Dios y Dios depositó su espíritu y el hombre llegó a ser un alma viviente. Pero las aves tienen ese instinto que saben el tiempo. Ellos no llegan tarde. ¿Cuándo ha visto una golondrina? ¿No vieron pasar por aquí en invierno así? ¿No vieron pasar por aquí a mi mamá? No, ellos conocen su tiempo. Miren, ahorita está el tiempo donde la está pasando la mariposa monarca. Van desde Canadá hasta Michoacán. Michoacán, sí, cierto, ¿no? Por ahí. Entonces, llegan a un parque y ahí mueren. Conocen su tiempo. Dejaron los huevecillos, allá quedaron, luego ya nacen y ya, ¿quién les dijo? Vete por aquí. Es un instinto que Dios les puso. El salmón va contra la corriente, va y deja los huevecillos se los lleva al mar, del mar, y luego regresan, van en contracorriente y van y depositan sus huevecillos, y luego ya cuando es la temporada, los huevecillos llegan al mar, nacen el salmón, entonces regresa a su ciclo. Pero ellos no andan allá, terminaron allá en el Himalaya, no, saben su ruta. ¿Y quién les dijo? Es un instinto que Dios les puso.
Y Dios, yo creo, vamos a poner esta imagen, yo creo que Dios les dice, ay, la grulla conoce su tiempo, la golondrina conoce su tiempo, la gaviota conoce, y mi pueblo no conoce su tiempo de juicio. Y Dios nos ha estado mostrando desde que comenzó el año, instruyéndonos, mira, prepárate, guarda, reserva, mantén la palabra, vive la palabra para estos tiempos. Le estoy hablando a mi congregación, que es lo que Dios nos ha estado hablando y tratando para entender los juicios. ¿No es cierto? Imagínense que yo fuera el más despistado, pues yo no sé qué está pasando. ¿Qué es el coronavirus? No, pues no. Y busco en YouTube a ver qué es eso. No. A mí lo que me guía es la palabra de Dios. Y como Dios me va dando, yo les voy dando. No le ando sacando de aquí, de acá. Y que, no. Lo que Dios nos va mostrando, nos va guiando. Por eso viene otra vez la exhortación. Si usted es parte de esta congregación, aliméntese de su pastor, por el amor de Dios. Si no, yo no soy su pastor, soy su guía nada más, un guía nada más, un hablador, uno que grita, pero yo solamente puedo pastorear. Es todo. Para arrear, cualquier arrea. Amén. ¿Vale? Ahora miren lo que sigue diciendo, ya para terminar. Lo que decía en mi escrito, dice, aún los animales no nos dan lecciones de supervivencia y ellos no tienen un intelecto que nosotros decimos tener. Ellos se dirigen por instintos de conservación porque Dios puso en ellos y la preservación para que se multipliquen. Ellos conocen sus tiempos, pero mi pueblo, pero mi iglesia no conoce el juicio de Dios. No conocieron por lo que pasan en la cuarentena. Es algo que no hay un libro, cuarentenas, la pandemia del coronavirus, seguir la guía, no hay, es algo nuevo. Y como en los días de Noé, algo que no se había visto antes, que lloviera, es lo mismo, una lluvia de pandemia, de virus alrededor del mundo. Y la gente quiere buscar, no, es una noticia que se está dando. Y lo peor de todo es de que todos nos creemos expertos en coronavirus. Porque ya viste en YouTube, ya viste aquí, te dijeron aquí, leíste en las noticias, viste aquí, es que pasó esto. Y lo malo es de que lo afirmamos, cuando simplemente es una noticia que está en curso. Ahorita no lo entendemos, lo entenderemos ya después, ya cuando todo haya pasado. Que si fueron los chinos, los rusos, Estados Unidos, quien haya sido, no me interesa. Más bien afírmate en la palabra de Dios, los tiempos, el juicio de Dios, para este mundo y para la iglesia también. Porque es juicio también para la iglesia. Amén. Es una advertencia para la iglesia de no pasar por ese juicio. Mire lo que sigue diciendo, dice, hace una pregunta, el versículo 8 dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué hacía? Ellos acomodaban como ellos querían acomodarlo. Ellos predicaban como ellos querían predicar. Dice, los sabios se avergonzaron, se esperan y fueron consternados. He aquí que aborrecen la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Menciona Pablo también en 1 Corintios, dice, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? Santiago dice, la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios es más allá, que nos lleva a aplicarlo en nuestro entendimiento, porque la sabiduría de Dios nos habla de aplicarlo. No es algo que me lo dice y ya ahí está. No, tenemos que aplicar el conocimiento. Amén. Por eso menciona de parte de Dios, dice, no han conocido juicio, pero no se te había compartido. Sí, ya estaba en la ley. Lea Deuteronomio 28, lo que hemos compartido. Si obedecieres, si desobedecieres, vienen las consecuencias. Y vivieron las consecuencias. Sigue diciendo, dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Fue lo que pasó cuando vino el ejército de Nabucodonosor.
Vino Babilonia y se apoderaron de todo. Dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Miren, como cristianos, les digo, estamos en un estándar diferente. Es confiar, confiar, confiar. Ellos estaban en la avaricia porque desconfiaron de Dios. Dios ya les había dicho, trabajen 6 años la tierra y uno descansa. No, pero no lo vamos a hacer, no vamos a completar. Y luego que, y la sirviente, y que esto. No. Confíe, es todo. Usted no confía en el 100% de lo neto que gana. No, eso se le ha ido así, ¿sí o no? Confíe en el 90%, porque el otro le pertenece a Dios. Es enseñanza, hermanos. Amén. Entonces, si usted confía en el 100, se le va a ir como, se le va a derramar así entre las manos. ¿Y el cheque? ¿Cuál cheque? Pero si usted confía, mire, es esa cobertura que tenemos los cristianos. Que los demás no lo entienden, bueno, allá ellos. Ahora, no se enfoque porque ellos tengan o no tengan, aunque sí tienen más trabajo. No se enfoque en eso. Nuestro trabajo es confiar en Dios. Dice, por tanto daré a otros sus mujeres, híjole, y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todo hace engaño. Dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué les dije? Un parchecito. Miren, para curar una enfermedad, dolor de cabeza, hasta la Tylenol lo hace. Pero para salvar al mundo de los pecados, solamente la sangre de Cristo. Por eso tenemos que confiar en Dios. No nos está pidiendo nada más, es simplemente confiar. Y porque confío, entiendo. Porque creo, entendemos. Y porque entendemos, hacemos. Usted no va a hacer algo que no entienda. Yo no le voy a decir, usted diezme, y usted no ha entendido por qué. Pero si yo ya le he mostrado, le he enseñado, vamos a un lado el diezmo. Si yo le digo, perdone, y usted dice, no, pero es que no, yo le enseño el perdón. La manera que usted puede perdonar es conociendo al que inventó el perdón, y es Dios. Y si yo no le he predicado del Dios perdonador, usted no va a saber perdonar. Pero si ya le mostré al Dios misericordioso que perdona, que es compasivo, entonces usted puede dar de gracia lo que recibió de gracia. Recibió el perdón, da el perdón. Recibe fuerzas para trabajar, usted da de su trabajo. ¿Sí o no? Es todo, hermanos. No es tan complicado. Espero y no digan, ya está hablando de dinero. No, hermanos, entiéndanlo, por favor. Por eso, que haga un lado el dinero. Edite eso, bórrelo si quiere. Pero cosas sencillas, el perdón, el amar, el tener gozo. Mire, habla de confiar, creer. El fruto de la nueva naturaleza es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Ahora, ¿cómo viene el amor? Conociendo al que inventó el amor. ¿Cómo viene la paz? Conociendo al príncipe de paz. ¿Cómo viene el gozo? Conociendo a aquel que me perdonó y experimento un gozo. ¿Cómo viene la paciencia? Entendiendo de que Dios ha sido paciente conmigo y que Dios me trajo a esta gente aquí a la congregación para ser paciente. Sí, hermanos. Ellos decían, hay paz, pero no había paz. El temor es una emoción natural del ser humano y habla de ausencia de paz, del ser humano, y no habla el tener paz, hermanos, lo que dije al principio, no habla de una ausencia de problemas, de tribulaciones. No, tenemos paz porque estamos experimentando a través de las tribulaciones una paz. Porque usted en la playa, ahí con una piña colada, ahí en una hamaca, ahí, y tal vez un hombre ahí haciéndole con uno así aire ahí, usted no va a experimentar esa paz. No, usted está ahí contento, pero sabe que tiene una deuda que pagar, el préstamo que pidió para irse de vacaciones. Pero esa paz que sobrepasa el entendimiento es en medio de la tribulación.
en medio que esté sepultando a un ser querido, en medio de una escasez de trabajo, habla de esa paz. A sus hijos tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado por haber creído en su Hijo unigénito. En Jesucristo tenemos amor, paz, gozo. La paz no es ausencia de problemas, sino la confianza de, a pesar de mis circunstancias, sean cual sean, experimentamos esa paz que sobrepasa el entendimiento. Solo tenemos que creer en Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o el coronavirus, o la falta de trabajo, falta de alimento? Nada. Estamos seguros en las manos de nuestro Hacedor. Tener confianza, mantenga la esperanza. Habrá tiempos mejores. Y no estoy hablando terrenales, esto se va a poner peor, hermanos. Se va a acordar de mí cuando escuchemos de un terremoto, un mega terremoto. Se va a acordar de mí cuando vea de los huracanes categoría 5, 6, tornados. Es como diciendo, todo lo que estamos pasando, ¿y todavía nos va a pasar esto? Sí, todavía. Dios no ha terminado. Dios va a sacudir el árbol, Dios va a sacudir esta tierra, porque va a manifestar su justicia. Y no soy negativo, hermanos. Confío en la palabra de Dios y eso no me hace negativo. Confío en lo que dice, mirar el amor de Dios, su cuidado, pero también ver la severidad de Dios. Y el hecho de que seamos cristianos, no estamos excluidos a no pasar por estas cosas. Por eso, entiéndalo, hermano. Ya lo entendí, pastor. Ok, usted haga un lado, le estoy diciendo lo que está atrás de usted. Entendamos, hermanos. Habla una reflexión que para entender dónde está nuestra esperanza. 4 velas se consumían lentamente. El ambiente estaba tan silencioso que se podía escuchar el diálogo que mantenían entre ellas. Y la primera que habló fue la paz. Dijo, yo soy la paz. Las personas no consiguen mantener mi luz. Creo que me apagaré, y poco a poco su fuego se apagó. Ya no había paz. Habló otra y dijo, yo me llamo Fe. Las personas no quieren saber nada de mí. Soy muy débil y no tiene sentido seguir dando luz. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Con mucha tristeza, la tercera vela manifestó, yo soy el amor. No tengo fuerzas para seguir encendida. Todos me dejan de lado. Se han olvidado hasta de sus seres queridos. Y sin esperar más, se apagó. De repente entró un niño y vio las 3 velas apagadas y preguntó, ¿qué es esto? Ustedes deberían de estar encendidas hasta el final. Lleno de tristeza, el niño comenzó a llorar. Entonces la 4ª vela habló. Yo soy la esperanza. No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender las demás. Con ojos brillantes, el niño tomó la vela encendida y volvió a darles luz a las demás. Que la luz de la esperanza en Jesús nunca se apague dentro de nosotros, aunque el mundo caiga a pedazos por el pecado, por la avaricia, por la falta de amor hacia los demás, por la corrupción, por la maldad de este mundo. Mantengamos la esperanza en el príncipe de paz, en aquel que dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Quién dice amén? Amén. Pongámonos de pie. Gracias.
Dígale con sus palabras: gracias, Señor. Gracias, Padre, por venir a nuestra vida, llenarnos de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones, Señor, a pesar de lo que el mundo está experimentando, Señor, hay palabra y promesa, Señor, para nosotros, Señor. Que los que están en Cristo no hay condenación. Aún, Señor, ¿quién nos apartará, Señor, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Escasez? ¿Hambre? ¿Enfermedad? ¿Falta de trabajo? No hay nada, Señor, ni lo alto ni lo profundo, Señor, ni lo creado, Señor. Nada, Señor, nos puede apartar del amor de Cristo. Gracias, Señor. No temer al que puede destruir el cuerpo, temer al que puede destruir el alma, y ese es solamente Dios. Por eso, Señor, tú quieres que te entreguemos toda nuestra alma, Señor, que te amemos con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Gracias, Señor, porque allí en el alma radica, Señor, nuestro ser interno, Señor. No es de afuera, Señor, es de adentro, Señor, donde gemimos, clamamos, Señor. Pero también es desde adentro, Señor, que el Espíritu Santo nos instruye, nos enseña para pedir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. También, Señor, desde adentro, Señor, donde fluye, Señor, tu palabra, Señor, y con entendimiento te decimos gracias, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido de tu iglesia, Señor, de nosotros, de nuestra familia, Señor, del esposo, Señor, de la esposa, de los hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Gracias por